Buenas tardes. ¿Qué tal te va todo? Pues bien, la verdad que no puedo ver. Sí, señor. Tienes ahí el equipo enchufado, ¿eh? Segundo, a 4 puntos de la Mutilvera en esa tercera federación. Sí, la verdad que estamos este año con solo 9 jugadores de la temporada pasada y 11 fichajes, subiendo a chicos del preferente y fichando pues gente de tercera, gente que ha trabajado autonómica y demás, pues no pensábamos que íbamos a estar en la posición en la que estamos, ¿no? Pero la verdad que me quito el sombrero ante mi equipo. La verdad que tenemos un grupo espectacular. Yo creo que esa es la clave de que las cosas vayan bien, ¿no? Ujú. Hay una unión en el vestuario increíble y yo creo que a partir de ahí, gestionando un poco bien todo ese vestuario, pues al final pues salen los resultados y bueno, también hay que estar bien, hay que tener buen equipo, hay que entrenar bien, hay que competir bien y yo creo que en eso estamos, ¿no? Fíjate que la Mutil está fuerte, que está por encima, pero la habéis ganado los 2 partidos esta temporada, ¿eh? Sí, la verdad es que les hemos ganado los 2 partidos, pero bueno, aquí todo, yo creo que la Mutil por presupuesto y plantilla está un escalón por encima del resto y así desde pretemporada lo dije, pero bueno, estamos compitiendo la verdad que a muy buen nivel y estamos haciendo una puntuación increíble. Y la verdad que súper orgulloso, sobre todo, como te he dicho antes y me repito, por el grupo humano que tenemos en el vestuario, que la verdad que todos asumen su rol, todos se sienten importantes y eso yo creo que es la clave del buen funcionamiento del equipo, ¿no? Mañana contra la Peña jugáis. Pues mañana partidazo contra la Peña, un equipo que este año hace el centenario, un equipo también que está hecho con la idea de jugar playoff y intentar ascender y va a ser un partido muy complicado, pero como son todos en esta categoría, ¿no? Hoy en día el fútbol cada vez está más igualado, todos los equipos están bien preparados físicamente, tácticamente y mentalmente y la verdad que cada día cuesta más ganar, ¿no? Ujú. Te iba a preguntar cómo crees tú que eres como entrenador, pero te quiero preguntar qué entrenador te gusta, en quién te fijas. Pues me fijo en muchos, ¿eh? Y ahora lo fácil es decir que pues te fijas en los que están todos los días en la prensa y han ganado Champions y demás, ¿no? Y yo me fijo mucho en entrenadores de mi misma categoría, entrenadores de segunda red, entrenadores de primera red que he conocido, entrenadores de la base, que también nos olvidamos a veces que entrenando al cadete de Legües o al juvenil de Legües hay entrenadores muy buenos y muy bien preparados y la verdad es que yo aprendo mucho de muchos entrenadores. Al final, yo soy una persona que le gusta mucho el fútbol, no hago más que ver fútbol y también un poco el enriquecerse Ujú. con tareas y trabajos que hacen otros entrenadores y luego, claro, estas son unas categorías, luego adaptarlo a tu equipo, ¿no? Pero bueno, yo como te digo, pues claro que tienes como referencias a muchos entrenadores de nivel mundial, pero yo sinceramente me fijo mucho en cómo trabaja igual pues el entrenador del Huarte o cómo trabaja el entrenador del Villezarra o cómo trabaja el entrenador del Juvenil de Legües. En esos detalles yo creo que del día a día y ver cómo trabajan ciertas cosas yo creo que también es enriquecedor y yo también pues me nutro mucho de esta gente, ¿no? De los entrenadores profesionales, de los de primera, por ejemplo, ¿quién te gusta? A ver, ahora está de moda, pues eso, ¿no? Ahora está de moda Íñigo Pérez, Sí, lo acabamos de aunque bueno, escuchar ahora, hace un ratito. Pinta bien, ¿no? pues a ver, pues Íñigo, yo aparte que lo conozco porque es de la Chantrea Sí. y en verano solemos coincidir en la piscina, pues sobre todo lo primero como persona, la verdad que es un chaval 10. Como conocimientos futbolísticos no voy a descubrirlo yo. De hecho, Bielsa cuando estuvo en el Atleti se lo quiso llevar a Inglaterra cuando fue al Leeds. Yo creo que Íñigo siempre ha sido un entrenador en potencia, iba más allá de lo que era ser jugador y ahí se está viendo el Rayo, ¿no? Su primera experiencia desde el inicio de temporada con un equipo el Rayo tiene un sello característico de cómo jugar y la verdad que da gusto verle, ¿no? Al final yo creo que hay muchos entrenadores emergentes tipo Íñigo Pérez que yo creo que al final son gente que es muy válida y yo creo que son entrenadores que nunca van a fallar. Lo Ujú. que pasa que ya sabes que al entrenador siempre se le evalúa según los resultados. O sea, este año Íñigo Pérez con el Rayo sí que era sexto, hace Europa League y el año que viene sigue en el Rayo y va al 17º, igual lo echan y ¿qué pasa? Que Íñigo Pérez es peor entrenador que este año. Pues pasa lo de siempre. Al entrenador se nos juzga por los resultados independientemente de lo que pase en el terreno de juego y a veces eso pues no es justo, aunque el mundo del fútbol profesional pues sea así, ¿no? ¿Crees que encajaría Íñigo aquí en Osasuna? Por supuesto, o sea, Íñigo, le he leído una entrevista, no sé si ha sido hoy o ayer, lo primero que
que hizo en el Rayo, pues es ese sentimiento de pertenencia de la gente humilde de Vallecas, ¿no? Y a través de ahí, del sentimiento de pertenencia que ha conseguido que gente que no sea de Vallecas tenga por el club, yo creo que esa es la clave para crecer, ¿no? Para todavía dar un poco más de todo lo que das a veces. A veces ese sentimiento de pertenencia yo creo que es muy importante en los equipos. Osasuna históricamente siempre ha sido así y a veces pues se nos olvida que yo creo que gente de la casa, al final a veces el discurso que hace Enrique Martín de cantera, tiene toda la razón. Aquí siempre es lo que digo yo, lo que hay que hacer es poner a los jugadores. El Atleti los pone, la Real Sociedad los pone, aquí ¿por qué no se les pone? Si es que yo creo que hay que ponerlos. Nunca sabes un jugador de promesas va a valer para el primer equipo si no lo pones. No, yo entiendo que hay mucho nivel en el primer equipo, pero creo que a veces nos falta un poco ese sentimiento de pertenencia, pues que te lo pueden dar gente como Moncayola que está jugando, gente como Pablo Ibáñez, Iker Muñoz, Quique Baja, que están ahí un poco que a la espera de minutos, Jorge Rando, que ahora ha jugado un par de partidos seguidos, pues yo creo que esa gente son las que siempre, en las malas, siempre van a estar ahí. Y a veces eso, o como club, como entorno, se nos olvida. Yo creo que hay que apostar más por esa gente, lógicamente, fichando luego gente de fuera que eleve el nivel, ¿no? Entiendo, Chiqui, que por tus palabras no entiendes mucho que igual esta temporada no se haya apostado por jugadores de la cantera o que no hayan tenido minutos o incluso que no hayan debutado, ¿no? Ha habido jugadores que han ido convocados, pero no les hemos visto luego en el terreno de juego. Es raro, ¿no? Y sobre todo lo del otro día, pues yo me pongo en la piel de Castillejo, que te quiten a 2 jugadores claves en el Promesas y que viajen con el primer equipo, y yo creo que sabiendo de antemano que no iban a jugar ni un minuto, pues a mí eso como entrenador, yo me pongo en el lugar de Castillejo y a mí me dolería, ¿no? Porque al final, si ves que van a participar, pues entiendo que se lleve a Sambela al que quieras, pero sabiendo que Promesas se la está jugando contra el Sestao en casa, un partido clave, y te quitan a 2 futbolistas importantes, pues yo esas cosas, yo sinceramente desde fuera no las entiendo, aunque luego hay que estar en el día a día ahí, hay que estar en el primer equipo. La realidad del primer equipo solo la sabe Vicente Moreno, su cuerpo técnico. La realidad del Promesa solo la sabe Castillejo. Al final, solo esa gente que está en el día a día saben lo que pasa por sus cabezas y cómo está el grupo. Pero sí que es verdad que desde fuera, que en un partido clave para el Promesas, te quiten a 2 jugadores del primer equipo para ir simplemente de relleno en la convocatoria, sinceramente no lo entiendo. Uh-huh. Oye, no te voy a engañar, te llamábamos aquí desde Directo Marca Navarra, entre otras cosas, para hablar un poco de ese Leganés Osasuna del lunes, porque podemos decirlo, tú has sido rojillo y también pepinero. Sí, la verdad que estuve un año en el Leganés, en segunda división, y del que, bueno, aunque descendimos a segunda B, pues guardo muy buen recuerdo, porque entre otras cosas nos tocó el Real Madrid en Copa del Rey, el Real Madrid de los Galácticos, ¿no? Galácticos contra Ronaldo, Beckham y compañía, y bueno, pues puedo decir que ese ha sido pues igual el partido más espectacular que he vivido y del que tengo muy buen recuerdo, ¿no? ¿Tienes camiseta de aquel partido o no? Sí, la cambié con Roberto Carlos. Toma ya. Con Roberto Carlos y bueno, se la di a un amigo mío que es del Madrid a muerte, y la verdad que la tiene ahí en casa marcada, que es un fenómeno. Y sí, la verdad que ese día, pues bueno, pues fíjate, yo venía de segunda B, del Calahorra, 4 años en Calahorra y a las mañanas currando, y ese año profesional, y nos toca Real Madrid en Copa del Rey a partido único en casa, pues para mí, pues el partido de mi vida, ¿no? Para rato me imaginaba 6 meses antes que me iba a tocar estar en esa situación, pero bueno, la verdad que muy contento, ¿no? por ese día. Fíjate tú, en el Calahorra aguantando ahí todos los días a Emilio Remírez y de repente, pum, en Butarque contra los Galácticos, ¿eh? Sí, la verdad que con Emilio sí que estuve 2 años en Calahorra, uno de ellos hicimos playoff y bueno, estuvimos a un empate, a un gol de subir a segunda A, que ese año pues fue increíble, ¿no? El año que vivimos. Y sí, ahora Emilio, pues bueno, luego tuvo Emilio trayectoria como entrenador por ahí, pues en Logroño, Gramanet y demás, y ahora ya lo escucho con vosotros, y bueno, siempre dice... Te nombra mucho a ti, ¿eh? Ya lo sabes y ya lo sabrás también porque nos escuchas. Ya me dicen los amigos y tal, ¡jota, nombró Emilio! Y tal. Bueno, la verdad que nos tenemos un cariño mutuo y bueno, siempre la verdad que da gusto escucharle. Oye, ¿qué recuerdos guardas de Leganés? Hablabas de ese partido contra los Galácticos. ¿Cómo es el club? ¿Qué nos puedes decir a los que no lo conocemos? Bueno, la verdad que cuando estaba yo no tiene nada que ver con ahora, ¿no? De hecho, no sé si os acordáis, yo cuando voy está de presidente Polo y está de entrenador Enrique Martín Monreal, que en principio esa temporada se empieza en segunda vez porque desciende Leganés, pero Enrique me dice, Chiqui, ven, que va a descender por impagos el Burgos, creo que era, y subimos a segunda. Y efectivamente, el 31 de julio se consume el descenso del Burgos y subimos a segunda.
En 10 días, una rumorología, y aparece un inversor argentino que viene con Pekerman y 15 jugadores argentinos y Carlos Aimar de entrenador. Entonces nos juntamos el 15 de agosto con 2 entrenadores, 45 jugadores, y ese día jugamos contra el Getafe el partido de presentación. Y bueno, pues ese día estaba Carlos Aimar, el entrenador, Pekerman y demás. Jugamos los que estábamos en la plantilla y al día siguiente pasábamos 1 a 1 por el despacho de Carlos Aimar y Pekerman a ver quién se quedaba, quién se iba. Claro, nosotros estamos 22 de plantilla y solo nos quedamos 7. Yo fui uno de esos 7 que me quedé, y la verdad que ese año no empezó muy bien la cosa. Y bueno, ese año en diciembre, después de jugar Copa del Rey contra el Madrid, el presidente argentino se va con toda la taquilla, les deja a todos los argentinos tirados. Estuvimos sin cobrar 4 meses, tuvo que venir otra vez el presidente Polo, poner dinero en su bolsillo. Bueno, la verdad que fue un año que al final pues descendimos un poco por todas estas cosas. Y entonces el club en ese momento no tenía la estructura que tiene ahora. Antes entrenábamos en Butarque, cuando llovía íbamos a un campo que estaba abajo en Leganés, donde Parque Sur, un centro comercial de hierba artificial, que podía jugar cualquiera, y ahí entrenábamos a veces a las mañanas. O sea, te quiero decir que ha cambiado mucho el club y seguro que a mejor. Sí, fíjate, Pekerman, que luego fue seleccionador argentino, ¿no? Si no mal recuerdo. Pues así es, sí, así es. La verdad que ese año tengo experiencias y historias con este hombre que tiene una imagen exterior que es espectacular, que sabe mucho de fútbol, una buena persona y demás. Y ese año, pues para la gente que estábamos allá, que no éramos de su cuerda, no éramos argentinos, pues tampoco era tanto de nuestra devoción, ¿no? Y tampoco nosotros para él, pues éramos un poco incómodos, porque él lo que quería era un proyecto argentino y que se instalara en Madrid, porque habían hecho un estudio de mercado de los argentinos que había en Madrid, si conseguían hacer un buen año, si iban a hacer socios 8.000 argentinos que estaban en Madrid. Bueno, era un poco todo especulaciones y películas, y al final pues acabó el equipo descendiendo y estos pues se fueron rápido en avión argentino. Tengo aquí anotado que marcaste 4 goles con el EGA. Sí, 4 goles. ¿Alguno lo recuerdas de manera especial? Sí, los 4. Al final, a ver, estamos como para desechar, ¿no? Bueno, en segunda división, para no ser un jugador de los buenos, entre comillas, pues bueno, metí 11 goles en mis temporadas que estuve, y los de Leganés, la verdad, que recuerdo muy bien, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí contra el Elche, yo creo que marqué el mejor gol que metió en mi vida, ¿no? Ahí un balón que controlé con el pecho fue al área y de volea con la zurda sin dejarla caer, pero bueno, pues cosas que van a la escuadra o van a la grada, pues por suerte entró. Y la verdad que ese año, como te digo, a nivel de participación de partidos, pues de 42 partidos de liga sí que jugué 40, metí 4 goles y fue un buen año, sí que me valió para ir luego a Delche. Oye, ¿cómo ves el partido del lunes? Y sobre todo, ¿cómo ves a Osasuna después de esta sensación rara, ¿no?, en la que nos hemos instalado, con el equipo, pues no sé, mostrando un juego, sobre todo yo creo que muy pobre, lo estaba haciendo fuera de casa y ahora también en el Sadar parece que nos cuesta ver esa mejor versión, y con un Vicente Moreno que también está un poco en el punto de mira de la mayoría de los aficionados? Pues mira, es un partido pues determinante, yo lo veo así. Al final es un partido que en principio Osasuna no tiene que perder, todo lo que sea sumar está bien, ganar sería ya dejar a Leganés muy lejos, pero sumar, aunque parezca mentira, ¿no?, que tengas que ir a sumar a Leganés, pues sí, pues las circunstancias hacen que Osasuna tiene que hacer un partido defensivamente fuerte, como lo hizo en Bilbao, que en Bilbao pues más o menos hizo un partido defensivamente bueno, recordando también que el Atleti tuvo 3-4 ocasiones de gol claras que paró Aitor. O sea que también hay que ver todo, ¿no? Y bueno, pues es un partido complicado ante un rival, el Leganés, que yo personalmente el primer partido de Liga me sorprendió de lo bien que juega fútbol en el Sadar. Y yo creo que va a ser un partido muy difícil, en el que yo creo que el que mejor gestione las emociones pues es el que se puede llevar el partido, ¿no? Parece ser a priori que puede ser un partido cerrado, un partido de pocos goles, pero bueno, Osasuna lo que tiene que hacer es cuanto antes sumar los puntos que le acercan a la permanencia, porque sí que es verdad que la dinámica está siendo muy negativa, y al final esa negatividad que hay en el entorno, pues yo creo que eso al jugador al final le llega, y eso hace que el jugador pues su rendimiento no sea el adecuado. Y entonces, bueno, la verdad es que hace un mes prácticamente estamos hablando de que ganando un partido te metías para Europa, y ahora estamos hablando de que si pierdes contra Leganés pues te acercas peligrosamente al descenso, ¿no? Pero bueno, hay que ir partido a partido. Ahora tenemos el lunes un partido en Butarque muy difícil, y en el que te digo que yo creo que Osasuna lo que tiene que hacer es hacer un partido lo suficientemente serio y competitivo para por lo menos sacar un punto, ¿no? Chiqui, lo último que te pregunto, ¿crees que teníamos esta temporada equipo para soñar en grande, para haber peleado por lo menos estar en Europa? ¿Tienes esa sensación, como tiene muchos aficionados, ¿no?, con la plantilla, con Brian, con Budi, con Aimar?
A ver, tú en noviembre esta pregunta la haces a todo el mundo y todo el mundo dice que Osasuna va a jugar en Europa, ¿no? Que estaba sexto, creo recordar, a un nivel espectacular. Y bueno, pues luego por circunstancias que, como te he dicho antes, no sabemos cuáles son porque no estamos en el día a día en el vestuario ni en Tajonar, pues no sabemos por qué el equipo se ha caído, ¿no? Sí que de verdad que desde fuera, pues no es normal que un entrenador cuente solo con 13 futbolistas, 13, 14. Hay mucha gente, yo creo que de mucho nivel, que prácticamente este año no ha jugado. Y habría que saber por qué no ha jugado, si es porque el día a día no entrena bien, si es porque el entrenador no los ve a nivel. Hay muchas circunstancias que nosotros no podemos controlar, sí que opinamos desde fuera, pero sin tener todo el conocimiento. Entonces, por eso te digo que solo los que están en el día de hoy saben el nivel de esta gente que no está jugando, pero desde fuera sí que es verdad que tienes que, un poco la gestión de grupo, pues todo el mundo tienes que hacerlos sentir importantes en cierta parte de la temporada. Yo creo que ha habido jugadores este año que eso no han sentido, al revés, han sentido, creo, como ninguneados porque prácticamente no participan, ¿no? Entonces yo creo un poco, desde noviembre que se parecía que Osasuna iba a hacer un año bueno, meterse en Europa, pues poco a poco se ha ido cayendo el equipo y habrá que analizar las circunstancias de por qué. Y desde fuera, sin tener todos los datos, pues yo creo que no puedes tener de 24 futbolistas contar solo 13, 14, porque tienes a 8 o 9 que pues prácticamente solo van a entrenar, ¿no? Entonces yo creo que eso, a nivel de gestión de vestuario, a nivel de que cuando haya que tirar de ellos estén bien, yo creo que, no sé, darles más minutos, pero como te digo, no soy quien para decir nada malo de Vicente Moreno, porque no estoy día a día ya. Habrá que ver esa gente, cómo entrena el día a día y a qué nivel realmente están, y no olvidemos que aquí manda el entrenador. Tú desde fuera puedes ver que Quique Barja está muy bien, a mí personalmente me hace un jugador más aprovechable de lo que lo estamos utilizando, pero si entre Quique Moreno, o sea, Vicente Moreno dice que no le gusta Quique Barja y que ve mejor Arnaiz para 10 minutos, pues habrá que respetar al entrenador. Pues sí, coincido contigo en esa reflexión última que acabas de hacer. Don Chiqui Acaz, míster del Valle de Hues, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros en Directo Marca Navarra. Cuando dejes todos tus temas profesionales, ya sabes que siempre tendrás aquí un hueco en la tertulia de esta casa, porque hablas con una claridad que da gusto. Bueno, hablo, no sé, pues te agradezco tus palabras y la verdad que os suelo escuchar y también sé que dais mucha bola al fútbol navarro, desde primera red a segunda red, tercera red y hasta autonómica, y bueno, que siga así. Muchas gracias. Cuídate mucho, un abrazo.